Amadísima familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que no solamente venimos aquí a leer la palabra, sino a escudriñarla, meditarla y a permitir que sea ella quien transforme nuestros corazones. Así que dispongámonos en esta hermosa mañana porque sé que hoy Dios tiene algo que hablar a tu corazón. Amén. Amadísimo Padre, Dios de gloria, Papito precioso, Dios soberano y eterno, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre Santísimo, tú que estás en los cielos, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este nuevo amanecer. Gracias porque tenemos nuestros cinco sentidos, tenemos salud, tenemos gozo, hay plenitud en nuestro corazón, glorioso Dios, gracias a ti a la hora que tú has iniciado nuestras vidas y te agradecemos por ello, papá, porque tú nos tienes aquí, Señor, perseverando, siendo constantes, Padre, buscando siempre tu presencia a través de tu palabra. Entendemos, Señor, que la palabra tuya son tus propósitos, tus planes, y es por ello que venimos ante ella con temor santo y reverente. Bendito y glorioso Dios, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que seas tú perdonando nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Venimos con un corazón, Señor, rendido y sometido a ti. Y te pedimos que seas tú derramando tu gracia y tu poder sobre nosotros, que seas tú dándonos entendimiento y discernimiento de tu palabra, porque sabes que no es por nuestros propios medios, nuestra capacidad, que la podemos entender, mi glorioso Dios, no. Tú eres el quien nos da la revelación, la iluminación de ella, y te pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos, mi bendito y glorioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Ujú. Las citas de esta hermosa mañana del 29 de abril es Jueces capítulo 9, desde el versículo 22 al capítulo 10 hasta el versículo 18, Lucas 24, 13, 53, Salmo 100 y Proverbios 14, del 11 al 12. Amén. Así que vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial en nombre de Jesús. Vamos a empezar entonces, Jueces capítulo 9 versículo 22 y va a empezar mi Rosy. Gracias. Bueno, la palabra de Dios dice, después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo, He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem
y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron en emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: He ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech, y Gal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, le repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron y todos los que estaban en el campo y los Los mataron. mataron. Y Eso. Abimelech peleó Ahí contra la nomás. ciudad. ¿Perdón? Gracias, mi bro. Sí, Ok, gracias. gracias. Mildred está por ahí. Karen. Karen, ¿puedes leer? Sí, señor. Listo. Desde el Desde versículo el 46 45. a 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de, de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón y de Salmón él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre forta- fortis- fortificada
a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo Hijo. de Jeroboam. Eso, amén. Muy bien. Mildred, capítulo 10 hasta el versículo 18. Amén. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayores que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Periam, rey de Jarnut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glom, diciendo: subid a mí y ¿Será ayudadme. que sí estamos donde es Mildred? Me dijiste Josué 10. No, No, jueces 10. jueces, estamos. Ay, Jueces 10. Yo perdón. estaba diciendo que es otra versión y no me encontraba. Yo también dije, ve Ay, Dios, Bueno, perdón, es que estoy jueces leyendo. 10. Jueces 10. estamos en jueces. ¿Y de dónde yo saqué Josué? Lo abrí Yo, ahí lo dejé. Espérense, disculpen. tranquilo. Yo sí dije, Dios mío, esa versión sí Esa está, versión pero está completamente diferente. Sí, esa, dije yo esa también. versión, esa versión sí está, pero bien diferente. Ok, jueces 10. Ahora sí. Tola. Ok. Eso, Tola y su rey. Después de Abimelech se Ujú. levantó para liberar a Israel Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Jair. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. ¿Sigo hasta dónde? Hasta el 18, todo el capítulo 10. 18. Ah, ok. Israel es oprimido de nuevo, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Hicieron con Jehová, Dios. y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron.
Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ujú. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitad en Galaad. Amén. Venga, qué hermoso este capítulo 10, ¿verdad que sí, Mildred? Amén. Hermosísimo, porque podemos ver ese Dios justo, ese Dios que siente en su corazón, ese Dios celoso, ese Dios que, como dice la gente, que quizás es energía, que no oye, que no escucha, que no es persona, que no le duele. Aquí queda totalmente claro que tenemos un Dios que le duele, que siente. Es un Dios, es un papá que quiere que nosotros hagamos su santa voluntad, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el hombre gobierna sin Dios y cuando Dios responde al clamor, primero vemos a través de Abimelech, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este hombre al momento de gobernar sin Dios, siempre yendo tras su propia voluntad? Un hombre que tomó el poder sin dirección de Dios y cómo eso terminó en completa destrucción, ¿cierto? Luego en el capítulo 10 vemos el ciclo repetitivo del pueblo de Israel. ¿Por qué repetitivo? Porque eso es lo que ha ocurrido desde que salieron de Egipto, ¿cierto que sí? Desde Egipto se ha pasado eso. Dios los bendice, Dios los guía, Dios los protege, Dios le da la victoria, Dios los sustenta, pero vuelven a lo mismo. Se van tras otros qué, tras otros dioses. Y después de que van tras otros dioses, se apartan de Jehová y vienen las consecuencias. Sufren, se apartan y luego, ¿qué es lo que pasa? Claman a ese Dios. Ahora sí, como se dice, Dios, venga, líbranos por favor de esa aflicción. Y esto es un espejo espiritual. Hoy lo vemos en varias historias de hombres, personas que están con Dios, ungidos. Nada más el día de ayer llegó una señora, una clienta ahí al local, y esta señora tiene su hijo en prisión. Imagínense, tiene su hijo en prisión. Y me comentaba esta señora de que su hijo, cuando tenía 12, 13 años, era
un hijo, pero súper ungido, era un niño que solamente podía ver por los ojos de Dios. Y ella no era cristiana, era católica, y ella y él mismo lo que hacía era declarar en nombre de Jesús que iba a ser una hija de Dios, que Dios le iba a mostrar grandes propósitos, etcétera, etcétera, etcétera. El cierto del caso es que esta mujer tuvo esa conversión y empezó a congregarse con la iglesia cristiana. Pero llegó un momento de su vida donde se apartó del Señor, y esa unción también se apartó porque es el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde está ahorita? Está en una prisión. Y empezó una vida de desorden. Pero entendemos que cuando el pueblo de Israel vuelve a él, encuentra misericordia. Y aquí no vemos perfección. ¿Vemos aquí perfección, Rocío? ¿Dónde está La Rocío? perfección solamente es Dios. Ajá. El único perfecto es ¿quién? Es Dios. Pero vemos la realidad del corazón del ser humano. Y entonces, en medio de todo esto, vemos a un Dios que no ignora el clamor sincero, porque siempre he dicho, como le dice el Salmo 51, cuando David cometió esa cantidad de errores, dice, tuvo Dios un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. En Jueces, capítulo 9 del 18 al 21, encontramos esta hermosa porción. Mire lo que dice, de lo que ustedes leyeron el día de ayer. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, pues fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer. Y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Y luego dice el 22. Después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel, ¿cuántos años? 3 años dominó. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató, y sobre los hijos, sí, sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y aquí Jotán denuncia el pecado del pueblo haber levantado ¿a quién? A Abimelech. Levantaron a un hombre que no había puesto ¿quién? Dios. Un hombre sin temor de Dios. Y eso fue lo que trajo consecuencias al pueblo de Israel. Y aquí Jotán revela la injusticia cometida. Pero luego vemos cómo Dios permite la discordia que surja entre Abimelech y los que lo estaban apoyando. Y creo, familia, que todo esto no es casualidad. Eso es consecuencia del pecado. Porque cuando el liderazgo no está alineado con el de Dios, ¿cuál es el resultado? División, traición, caos. O sea, van a haber grandes consecuencias. Y lo que comenzó con ambición a través de este hombre, de Abimelech, terminó en destrucción. Dios no bendice lo que no nace de él. ¿Estamos de acuerdo, Mildred? Dios no bendice lo que no es de él. ¿Dónde está Mildred?
Amén, estoy aquí. Ok. Dios bendice lo que no es de él, Mildred. No, eso está muy claro en la Biblia. Dios bendice a aquel que lo llama padre, aquel que lo honra, aquel que vive para él. Por eso es que el pueblo lo negó tantas veces en lo que yo leí en el 10:6, esos dioses Astarot y los Baales, esos eran dioses demoníacos los que ellos estaban adorando, y se ve claro que Dios no comparte trono. Con todo y con eso que les dice, ustedes deciden servir a otros dioses, pues sigan sirviéndolo. Yo voy a dejar que esos dioses lo opriman y pase lo que pase, pero cuando un pueblo clama, cuando ellos se volvieron al Señor, el Señor se dolió y sintió su clamor y sintió su dolor. Bien. Y esa escena es hermosa, darnos cuenta que cuando nosotros fallamos, Dios se duele. Y le duele y bastante, Ujú. porque tenemos un Dios que ama de corazón, de verdad que tenemos un Dios fiel, ¿sí? Y solamente yo recuerdo todo el proceso o todo lo que vivió Josué, ¿no? Josué. Josué fue ese líder que guió cómo Dios se agradaba de él. Y recuerdo ahí en Josué capítulo 24:15, donde él les hace la claridad, les muestra todo, les hace memoria espiritual de lo que Dios había hecho con ellos a través de todo el desierto. Y él les dijo, ustedes verán si se van tras otros dioses o si hacen otro tipo de alianzas, ustedes verán. Pero yo en mi caso, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa. Y mire la importancia de un liderazgo alineado con el corazón de quién, con el corazón de Dios. Así que asegurémonos que nuestras decisiones y nuestros líderes estén alineados con Dios. No cualquiera que esté dando un estudio bíblico, no cualquiera que esté dentro de una iglesia, no cualquiera que esté profetizando, ese corazón no quiere decir que ese corazón está alineado con el de Dios. Tenemos que tener mucho discernimiento en relación a ello, mucho discernimiento. Número dos, jueces, ahí en el versículo 50 al 57, aquí dice, después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres, las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre, y a Abimelech, a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Y podemos ver aquí cómo termina. Simplemente le dice, le dice entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió. Mire cómo era el orgullo, ese orgullo, ¿cierto? De Abimelech. Él seguía avanzando y se creía invencible, pero su final llega de forma muy inesperada y de una forma humillante, porque eso era la peor forma de morir de un hombre de guerra o con un orgullo o con cierto liderazgo, que una mujer lo hiriera. Y eso me recuerda a mí cómo fue que la muerte también de Saúl. Y aquí entonces este hombre le pide que lo maten para evitar la vergüenza. ¿Qué nos enseña aquí esto? Que el orgullo siempre nos va a engañar, ¿cierto que sí? Siempre. Acá ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el orgullo? Nos hace creer que todo está bajo control. Hasta que llega la caída. Y ahí me encanta a mí el Proverbio 16:25, donde dice que hay camino
que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que nos hace creer el orgullo, que estamos bien, que estamos haciendo las cosas correctas. No, es que yo no soy como ese, yo no soy como él, yo estoy haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios. No sé, nunca podemos nosotros señalar, juzgar y criticar a aquellas personas. Solamente Dios es el que lo revela. Dios es el que muestra si es un hombre con el corazón alineado con el de él o no es así. Entonces el texto deja claro que fue Dios quien permitió este final. ¿Quién? Dios. Así como Dios colocó ese espíritu para que tuviera contienda con, con otros hombres, entonces de esa forma termina. Porque cuando hay una frase muy coloquial que dice, al que hierro mata, ¿a hierro qué? Muere. A hierro muere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos? Simplemente caminemos en humildad. Caminemos en humildad. La humildad abre grandes puertas y lo primordial que tenemos que hacer es que tenemos que reconocer que todo depende de Dios, no de nosotros. Porque cuando Dios abre, no hay nadie quien cierre. Y lo vimos con Abimelech. Y nadie cierra lo que Dios abre, porque tenemos un Dios soberano. Amén. Y por último, en el capítulo 10 vemos como el clamor sincero, porque aquí hubo sinceridad directamente de los hijos de Israel. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice el versículo 10 diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Aquí el pueblo vuelve a apartarse, pero luego claman a Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dos dioses de Siria, a los de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Pero dice el versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de ¿qué? A causa de la aflicción. Porque de Dios nadie se burla. Nadie. Porque cuando tú haces un pacto con Dios, haces un pacto con Dios. Hey, Dios siempre va a ser fiel a ese pacto. Pero cuando tú rompes ese pacto, vienen las consecuencias. Sin embargo, tenemos un Dios de infinita y abundante misericordia, que cuando tu corazón se arrepiente, pues el Señor dice, ven, bueno, está bien. Sin embargo, recibimos gracia y perdón del Señor, pero también tenemos que ser responsables de nuestras, ¿qué? Consecuencias. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí en este pueblo hay un arrepentimiento real. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, nunca la rechaza. Pero así como tenemos un Dios que no es indiferente a nuestra voz, a nuestros clamores, pues también nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios justo, un Dios que hace justicia, que es celoso y que realmente hace lo que Él desea. Amén. Muy bien. Entonces son tres cosas aquí que nos enseña este jueces. Primero es que no tomes decisiones fuera de la dirección de Dios. Bien, porque traen consecuencias, ya lo saben. Dos, él huye del orgullo y camina en humildad. Ya vimos las consecuencias y cómo termina ese final de Abimelech. Termina muy mal. Es que caminemos en humildad. Y tres, el arrepentimiento sincero abre la puerta, ¿qué? A la misericordia. No hay otra forma.
porque Dios resiste al orgulloso, pero se acerca al que se humilla de verdad. Amén. Y vámonos entonces para Lucas. ¿Hay alguien que quiera aportar algo? ¿Alguien que quiera? Rosy, Janecita, Celina, Raquel, Karen, Mildred. Pues no, por ahora no. A mí la última parte es eso cuando me confirma, como le dijera, me afirma que lo que Dios, como decía, lo que Dios no había puesto a este hombre, o que cuando él no es de Dios, así voy a decirlo mejor. Porque mire, justo en ese momento para Abimelech le cae una piedra de molino en la cabeza Total. y lo mata. O sea, así como accidental, inesperado, como lo acaba de decir usted. Porque lo que no es de Dios no va a proceder, no va a avanzar más. Y así se acaban por todo lo que él había hecho antes también. Solamente esa parte me llama la atención, maestro. Tenía un corazón muy mal, venía con un ADN muy mal. Sí, porque Correcto. simplemente era hijo de una criada, imagínese. ¿A quién Um, pusieron a liderar? sí, esa es la cosa. Ahora mismo eso dice la gente aquí en este país Bueno, por este gobernante. Y yo le digo, hay que orar por él. No, que este es un culano, un sutano, un tal, un cual. Y yo le digo, ¿ha doblado las rodillas y usted ha orado por él? No, entonces no hable para él. Hay que orar para que Dios cambie el corazón de él. Ay, ¿verdad? No, sí. amén, amén. Pero, Muy o bien, sea, ¿qué Celina. dijiste hace rato, Jorge, que era hijo de quién? Esa era hijo de como una criada. Pero eso yo no creo que tenga nada que ver con ser un buen o mal líder, pues que Jesús fue hijo de un carpintero, o sea, yo creo que el tener un rango o en una clase social no privilegiada, no creo que te haga bueno o mal líder, al contrario, o sea, puedes aprender mucho de la humildad, ¿no? Es mi sentir. Según la Biblia, por ejemplo, viene la descendencia de Ismael. ¿Y quién fue la madre de Ismael? O sea, el tema no es eso, Rocío. El tema no es si hace acepción de personas, no, nada de ese tipo de cosas. El tema, Plan de Dios, yo creo que es. el tema son los planes de Dios, porque cuando Dios escoge, escoge según linajes, según escoge sus propósitos y sus planes. Pero ellos no escogieron, no pudieron, o sea, no tomaron en cuenta a Dios para decir, venga, este hombre sí o no. Esa fue la mala decisión de ellos tomar un hombre que no estaba dentro de los propósitos, de los planes de Dios. ¿Me comprende? O sea, nada tiene que ver. O sea, si estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, es un plan perfecto de Dios, porque Dios lo envió directamente. Fue escogido por Dios. Este hombre no fue escogido por Dios. A eso me Amén. refiero, Rocío. ¿Oíste? Ok, ahora una pregunta. ¿Por qué él consideraba que, bueno, que iba a ser matado por una mujer? En los tiempos, en esa cultura, es la cultura. No, no, pero, o sea, sí entiendo que hubiera sido humillante, pero ¿por qué él pensaba que lo iba a matar una mujer? ¿Cómo así? No le entiendo, Rocío. Pero sí, creo que yo te entiendo. O sea, eso fue inexplicable lo que pasó. Lo que yo creo que el plan de Dios, ahí nos va a ayudar alguien más, se Fue, cumplió al quitarle la vida. No era por medio de la mujer. O sea, fue algo que Dios usó. No es que fue algo inesperado. inesperado, algo así. Fue algo inesperado y fue directamente soberanía de Dios, ¿sí? No es por la mujer, porque Dios usa a cualquier persona para realizar sus propósitos, ¿ya? Perdón, maestro. Dime, Janet. Yo creo que también por el tipo de cultura Es el tipo de que cultura, o sea, el sí, orgullo entró por para la cultura. sí, y que por el tipo de cultura, saber que una mujer
tuvo como la valentía, digamos, de matarlos. Para él era vergüenza, porque no murió en la guerra, no murió Ni por un por otro hombre. guerrero, ni por un hombre ni por otro guerrero, sino que Ujú, por una mujer. Entonces, por el tipo de cultura quizás, eh, él sentía como vergüenza y el tipo de orgullo que él tenía, ¿verdad? Pero Dios usa el medio que quiere, Él usa lo que Él quiere y punto, ¿verdad? Y ujú, eso fue el medio que Dios usó para que Él muriera. ujú. Así es, así es. Bueno, muy bien. Entonces, los designios de Dios, ¿quién los puede entender? Nadie. Solo Nadie de... ¿Cierto que sí, Raquelita? ¿Quién puede entender los designios de Dios? nadie, solo Nadie. él. Solamente es Él. Amén. Y en la palabra de Dios hay muchos misterios que quizás uno no entiende. Solamente los entiende es Dios. ¿Sí? Amén. Uno no alcanza a descifrar todos los tesoros que están escondidos de Dios porque Él se los revela a quienes Él quiere. Así de simple. Sí, Muy bien, amén. vámonos entonces para Lucas capítulo 24 desde el versículo 13. Me encanta este pasaje. ¿Puedes leer, Raquelita? Sí, Y amén, sí, maestro, puedo leer. Sí. bueno, vas a leer la mitad. Lucas, Son 20 versiculitos y luego Celina 20. del 1 al 10 entonces, ¿verdad? No, del 13. Ah, del 13. Del Sí, 13 al 23 sería entonces. del Bien, 13 al dice 23. amén. Dice la palabra del Señor en el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ujú, Y les dijo, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Amén. Adelante, es hasta el al 33. Ah, bueno. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ujú. Llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro Nuestro corazón en corazón. nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a Y a los los que que estaban estaban con con ellos. ellos. Léelos al 35 adelante. Amén. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. 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 Qué hermoso, qué hermoso. Seguimos con el versículo 36 al 53. ¿Celinita o Janet? Amén, maestro. Adelante, Celinita. Te vas a golpear, te vas a maltratar, ¿no es? Perdón. Desde el Estamos en, perdón, versículo maestro. 36, Celina. 24:36 o Sí, 25. 24. 24:36. Y dice así: Jesús se aparece a los discípulos mientras ellos, mientras, perdón. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estás turbados y vienen a y vuestro corazón es estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, aunque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tienes aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. ¿Sigo? Sí, Hasta hasta el 53. Oh, perdón. Entonces, entonces les abrió el entendimiento y para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se les pare- predicase en el nombre del arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y y Y vosotros vosotros sois sois testigos. testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de Vestidos de poder poder desde lo alto. desde lo alto y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue elevado arriba al cielo. Y fue Él llevado arriba al fue, cielo. gracias, fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estuvieron siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ah, esto es glorioso. Esto es glorioso. Sí, es glorioso. Dice familia que la importancia de nosotros poder entender la palabra, la importancia de nosotros tener un corazón correcto, un corazón alineado con el Señor, un corazón humilde, para que sea el Señor quien abra nuestro entendimiento, ¿verdad que sí?
Les hago la pregunta, ¿será que sin entendimiento podemos nosotros comprender las escrituras? No, ¿Podemos conocer a Dios? no. ¿Verdad que no? Es imposible, porque cuando Cristo se revela, el corazón se enciende. Y es allí, mi amada familia, donde la vida encuentra propósito. Amén. Cuando su Amén. corazón se enciende. Y es por eso que este pasaje es el cierre del Evangelio de Lucas, pero también el comienzo de una nueva etapa, porque ya vemos a nuestro Señor, a nuestro Cristo resucitado. Los discípulos pasan de la confusión a la claridad. Pasan de eso que ellos sentían en su corazón, tristeza, y luego de esa tristeza pasan al gozo. Y creo aquí que Jesús no solamente resucita, no solamente resucita. ¿Qué fue lo que él hizo con ellos? Se acercó a ellos, caminó con ellos, les explica y lo mejor es que transforma todo su corazón. Amén. Porque cuando tú tienes un encuentro real con Cristo, oiga, cuando hay un encuentro, ¿qué? ¿Un encuentro qué dije? Real. Un encuentro real con Cristo, todo se transforma, todo. Él no abandona a los suyos en su duda, sino que se revela progresivamente. A medida que iban caminando, a medida que yo le escuchaba, a medida que ellos pasaban tiempo con él, él se le estaba revelando. Y aquí podemos ver nosotros el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, Raquel? El Señor Jesucristo. Él es el Nuestro Señor fundamento. Jesucristo, ¿a qué? Él es nuestro fundamento. Eso. Pero nuestro fundamento de la fe, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Ese es Amén. el fundamento de nuestra fe, de nosotros que seguimos a Cristo, creemos su palabra, creemos que fue enviado, creemos que estuvo con nosotros, creemos que fue quien hizo señales y prodigios, quien demostró que Él era el mismo Dios, que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Él era el Rey de Reyes, etcétera, etcétera, quien fue crucificado, murió y resucitó. Amén. Amén. Y a partir de esa resurrección viene una gran experiencia para todo ser humano que quiere creer en Él, y es cambiar tu corazón. Eso fue lo que vimos aquí, cómo el Señor Jesús cambió los corazones, porque Él es el que abre el entendimiento, Él es el que da paz, Él es el que confirma la promesa y envía poder. ¿Poder de dónde? ¿Poder de qué? Poder desde lo alto. Ser investidos de poder desde lo alto. ¿Y cuál es ese poder? Rocío, Raquel, Janet, Celina. ¿Cuál es ese poder desde lo alto? El poder del Espíritu Santo. El Cuando poder, el Espíritu Santo viene a nosotros. esa era la promesa de nuestro Señor. ¿Cierto que sí? Y dice el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Oiga, esa era la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a enviar al gran consolador. Esa promesa que descendía de los cielos para todos aquellos que realmente tienen un corazón humilde y un corazón sediento de Dios. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, vemos, vamos a ver tres punticos importantes aquí. En el versículo 15 dice lo siguiente.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, primero se acercó y caminaba ¿con quién? Y caminaba con ellos. ¿Cierto que sí? Dos, mire lo que dice el versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ese es el punto que llena mi corazón y llena mi vida de entender que desde el principio de las escrituras todo apunta ¿a quién? A El Cristo. Señor Jesucristo. Si vamos al Antiguo Testamento y no sacamos esos tesoros de Cristo, entonces no hemos hecho bien las cosas. Recordemos, todo apunta a Cristo. Amén. Y dice el versículo 32, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es glorioso. Mire que ellos no hablan aquí de otro tipo de cosas, ni de religiones, ni el que más sabe, nada. Simplemente les hablaba a través de la verdad que son las escrituras y cómo las escrituras apuntaban a él. Él era el Mesías, el ungido del Señor, el que iba a venir a salvar al pueblo de Israel, porque ellos tenían algo en su corazón. Es que, mire lo que pasó con Jesús. O sea, había desilusión, había decepción porque ellos pensaban que Jesús, el profeta, era el Salvador y cómo muere y cómo ya no está. Pero Jesús les declara absolutamente todo, ¿sí? Y cuando les declara la palabra, ahí trae claridad. No fue información, es revelación que transformó su propio interior. Amén. Entonces, lo que yo le pido en esta mañana es que permite que Cristo camine contigo y abra tu entendimiento en medio de tu proceso. Porque si tú no permites que Cristo camine contigo, entonces tu entendimiento no va a ser abierto. Tenemos que tener ese corazón dispuesto a querer conocer la verdad y la única forma es cuando tenemos un encuentro real con Cristo. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algún aporte? ¿Quién quiere decir algo? Nadie. Todo está claro. Sí, todo claro. Ok. Yo, maestro, la Adelante, parte que yo Angélica. leí, ellos no reconocen a Jesús, o sea, me invita esto a tener siempre en mente esta palabra, porque imagínense que ellos estuvieron con Jesús y no lo reconocieron. Él y como esta parte, cuando él se les aparece a sus discípulos, es muy, para mí, muy profundo porque los discípulos pasaron 3 años con él, estuvieron caminando mucho tiempo con él, día, noche con él estaba, pero en ese momento no lo reconocieron. Él les tuvo que mostrar las manos, los pies y y les pedir comida, porque él le dice, Y ¿tienen comer, algo para y comer, ¿Tienen? eso es un evento sobrenatural, porque Sobrenatural, esto es algo. un espíritu comiendo. Imagínense, me toca mucho, tienen algo de comer. Entonces ellos le dieron parte de un pez y le partieron el panal de miel. Y él tomó, comió delante de ellos. Y estas palabras les habló, dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, es algo sobrenatural. Yo me hubiera, no sé, entonces les abrió el entendimiento, dice a ellos, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y
resucitase de los muertos al tercer día, y Ujú. que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ujú. Y esto es demasiado lindo. Y nosotros sois testigos de estas cosas. Estas He cosas. aquí, De qué cosa? ¿Cuál cosa? Que Cristo ha resucitado. que pudieran ver ellos que La pudieran verlo a resurrección. ellos, a él, Sí. pudieran Ajá. verlo, eso, a En- eso. es correcto. Entonces, el propósito de nuestro Señor Jesucristo al momento de revelárseles a ellos en espíritu no era para que ellos creyeran, era bajo el propósito de que anunciaran que Cristo ha resucitado. ¿Sí? Y es allí, familia, como dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí? Desde ese momento, desde ese momento ellos recibieron poder, recibieron entendimiento, recibieron comprensión. Y es lo que Dios quiere contigo. Cuando tú, Karen, cuando tú, Celina, Mildred, cuando tú, Raquel, Janet, Rocío, tienes un encuentro real con Cristo, andas con Él y permite que sea Dios transformando tu corazón y te hace una nueva criatura, es para que tú anuncies lo que Cristo ha hecho en tu vida. No es simplemente para que tú lo creas y lo tengas para sí solo. No, es para que lo anuncie a todas, ¿qué? A A todas las todas, criaturas. a todas las naciones. Amén. Eso es todo. Luego, Él viene sobre la ascensión, viene sobre la ascensión, ¿sí? Y dice, y los sacó fuera de Betania, hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Mire, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado ¿a dónde? Arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran ¿qué? Con gran gozo. Porque cuando tú, como yo te digo, vives una experiencia de estas sobrenaturales, no hay otra cosa más que el gozo en tu corazón. Y es seguir ese mismo estilo de vida, de decir, hey, Cristo vive en mi vida, Cristo es quien me guía, mire lo que ha hecho el Señor, no hay más otra cosa que solamente anunciar eso, ¿cierto? Hay que adorarlo, glorificarlo, porque es una gran bendición de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vámonos para el Salmo, por favor. Salmo 100. Reinita. Oración del que sufre, cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración. 102. Aquí estoy. Que necesito esto. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. ¿Qué tienes que decir de este salmo? Que es hermoso entrar en la presencia de Dios, que es hermoso sentirlo, sentir que Él nos ama, sentir ese gozo y tenemos que alabarle siempre, en todo momento. Y no triste, sino venir con gozo, con alegría a su presencia. Y reconocer siempre que Él es todopoderoso, que Él es un Dios que no pasa, es el Dios de todos los tiempos y a la vez mole siempre.
Amén. Este salmo corto pero glorioso tiene dos propósitos. Amén. El primer propósito es que después de tener ese encuentro con Cristo, vivir lo que vivimos, solamente queda una cosa, como lo dice aquí. Hey, alabemos a Dios. Alabemos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Eso nos indica simplemente que cuando yo sé quién es Dios, mi corazón siempre tiene que estar alineado con el de Él para cantarle salmos, cantarle cánticos, alabarle, glorificar su santo nombre. Amén. Y es, la segunda parte es el llamamiento a dar gracias al Señor. Gracias. Más que pedirle, tenemos que darle gracias. Gracias por su amor, por su abundante misericordia. Gracias por lo que ha hecho en mi vida. Gracias por permitirme tener un encuentro real contigo. Gracias, Dios, porque me sustentas, me provees, pero lo mejor de todo es que en mi vida me ha dado propósito. Ha encendido la llama de mi corazón. Ahora puedo caminar confiadamente en este mundo. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Siempre démosle gracias. Gracias, Dios. Gracias. Y quiero preguntarte, ¿por qué por qué, muestra a ver, ¿por qué no? O sí, ¿por qué le das gracias a Dios hoy en día? Karen, ¿por qué le das gracias a Dios? Bueno, Jorge, yo le doy gracias a Dios porque primero que todo que me da un día más de vida para poder adorarle, alabarle y darle gracias por lo que hizo en mi vida, porque Él hizo algo en mi vida que yo pues todo el tiempo que yo llevé con esa supuesta enfermedad, 14 años, em, yo, yo todo al comienzo yo lo veía algo imposible, porque a mí los médicos siempre me decían que lo mío no tenía supuestamente, em, yo poderme recuperar. Ujú, Yo no tuve eso porque siempre me decían, ay, es que hay que esperar, que vea, que esto, que lo otro. Entonces yo pasé por hasta por cirugía y fue del cerebro. Entonces pasé por eso y seguía con lo mismo, que ujú. seguía las crisis, pero menos que antes, porque a mí antes me daban 20 crisis al día. Yo no tenía prácticamente vida, porque, Había una presión muy fuerte en tu vida, Karen. sí, sí, porque prácticamente por ahí cada media hora me daba una crisis y yo, Ujú, y yo, yo me la pasaba llorando, triste, aburrida. Y hasta les llegué a decir a mi mamá que yo no quería seguir. Y mi mamá lo tomó como que yo quisiera quitarme la vida, ujú, parar todo, ujú. pero yo nunca pensé en eso. Mi Pero mamá como que lo ahora, tomó mal, pero ahora, pero ahora, como dice en el Salmo, cantar a Dios con gozo, ujú, porque la ujú. verdad Dios hizo alegría y gozo en mi vida en el sentido de que ya puedo, porque ustedes mismos me lo dijeron, en el rostro se me ve el cambio. Total, total. Es- Cuando Dios hizo esa liberación, tu rostro resplandeció, Karen. Lo vi con mis porque, propios ojos. porque mamá y hasta Norma me dijo que mi cara era opacada, mi cara era apagada, triste, Habían y espíritus muy fuertes, Karen, pero ya, gloria a Dios. Ahora hay que agradecerle a Dios. ¿Por qué?
por todo lo que hizo, por todo No, lo que ha diga, hecho, diga simplemente porque su espíritu reposa en mí. porque ese espíritu de reposa en mí, Es correcto. Dile, porque tuve un encuentro real con Cristo. porque tuve un encuentro real con Cristo. Dije, ya no soy Ya no soy oprimida oprimida por el mal, por el mal, porque ya no vivo yo, porque ya no vivo yo, es sino Cristo que que vive en mí. Amén. Y ahora, alabarle, glorificar su santo nombre, bendecir su santo nombre. Eso es lo único que hay que darle gracias a Dios. ¿Oíste, Karen? dice, Y todo sí, eso Señor. es para testimonio vivo real de lo que Cristo hizo en tu vida, no el hombre, Cristo. Amén. Amén. Muy bien, Karen, muy bien, excelente. Raquel, Celina, Rocío, ¿por qué tienes que darle gracias a Dios hoy? Bueno, yo les quiero compartir que hace un año ya ven que yo tuve una fractura de dedos, de los dos dedos del pie del chiquito y el que le sigue del pie izquierdo. Ujú, Y eso fue en enero del año pasado. Y en este enero caminé en unas vacaciones que tuve muchísimo, muchísimo, muchísimo que terminé con los tobillos inflamados. sí. Entonces dices, wow, cómo Dios obra, ¿no? O sea, de verdad, o sea, no podía ni caminar ni levantarme y al año siguiente, en enero, otra diferencia. Y les quiero compartir también que mi hijo es actor de teatro y de cine y de series. Y ayer me invitó a una obra que lo invitaron, solamente va a tener como cinco funciones, es un Ujú, actor invitado. Y ayer fui y bueno, él fue muy afectado por la muerte de su papá que fue en octubre. en octubre, Y sí. ayer verlo realizado, haciendo su trabajo y que fue reconocido ayer, wow, de verdad que no tengo palabras de verlo tan feliz también. Y mi hija, Amén. pues como saben, ¿no? En Japón feliz también, entonces bendecida por lo que Dios ha estado obrando en nuestra familia también. Bendito Dios, mi papá. Pues dentro de todas sus carencias de 96 años, también en salud, yo en salud y aquí conociendo a Dios y aprendiendo mucho, gracias. Amén, amén, Rosy. Amén, amén. Mira, mira lo que es la fidelidad. Dios honra a los que le honran. ¿Oíste, Rosy? Siempre llévate Mm. eso. Dios honra a los que le honran. Sí, bendito Dios. ¿Ok? Y le halla los que le buscan, pero con un corazón sincero. Así ¿Oíste? es. Al Y lo rato, que si se me viene. permiten, les voy a compartir un video pequeñito de ayer, el final de la obra, Ajá. para que vean qué bonito y cómo él está en gozo, la verdad. Y- Gracias. Amén, 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 Rosy. Lo que se viene para tu vida es algo glorioso. Solo permítelo con todo tu corazón. ¿Oíste, por mi Rosy? Sí, ya está, bendito Dios. Eso, adelante, adelante. Y lo que se viene es glorioso. Créame que sí, mi Rosy, porque sé que tienes un corazón sediento de Él. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Janecita Yo, iba a... bueno, bueno, sí, adelante, sí, Janecita y ya maestro. Celinita. Pues la verdad es que cuando a mí me dicen, ¿tiene algún testimonio? Yo lo respiro profundo y digo, tengo vida, amanecí con vida. Y yo creo que eso es una forma de alabarle. Y tengo salud. Entonces, salud, que me llega la gripe, sí, ¿verdad? Pero no tengo un cáncer, no tengo una enfermedad terminal, como veo que muchos orando por ellos y todo. Entonces, cuando yo veo eso, solo me toca que decirle gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu fidelidad y gracias por la salvación, que ha sido lo más, quizás lo más lindo que le ha hecho en mi vida, porque lo demás es añadidura, pero realmente tengo mucho por qué agradecerle en la vida de mis hijos, mi casa, todo, su provisión, y ahí vamos, darle la Ujú. gloria y la honra que solo Él se merece. Amén, Janecita. Sin embargo, mi Janet, sin embargo, mm, Sí, sí, dígame. sin embargo, hay personas que no creen en Dios y gozan de eso, de salud.
se levanta, tienen vida, Pero respiran, no son tienen todo, agradecidos, pero no pero son no son agradecidos. agradecidos, son agradecidos. Pero mire, pues lo más interesante, mi Janecita, cuando a mí me preguntan, mm, ¿por qué tienes que darle gracias a Dios? Y simplemente les digo, mira quién soy, quién era y ahora quién ha transformado mi vida. Ese testimonio, recordemos que ese es el propósito prácticamente de todo este estudio, de que nosotros anunciar de quiénes éramos, quiénes somos y quién es el que está haciendo la obra en nuestra vida. Porque hay muchas personas, mi Janecita, muchas personas que gozan de todo eso y también dan gracias a Dios y creen en Dios. Créame. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que la alabemos y glorifiquemos su santo nombre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de algo trascendental. Janet, trascendental. Ellos Sí, la tenían, salvación, maestro, es mi correcto, salvación. salvación, Sí, transformación, como el Señor ha obrado sobrenaturalmente en mi vida, como yo tenía una gran enfermedad y cómo el Señor me ha liberado de ella, me ha dado sanidad integral, salvación integral. De eso tenemos que hablar, Millán. De eso es lo que hay que hablar, porque lo que queremos ver y queremos, lo que quiere Dios es que muchas personas le conozcan a través de tu testimonio vivo real, a través de tu encuentro con Él. ¿Me comprende, Janecita? ¿Está ahí? Es bonito. Dale gracias a Dios y decirle a Dios gracias por esto y esto y esto, pero algo tiene que ser más trascendental que darle la gloria a Dios. Amén. amén, maestro. Muy bien, mi Janecita. ¿Y Celina? Permítame. Sí, maestro, yo estoy tan agradecida con el Señor, como decía Janet, por este día, por la forma en que Dios nos ha transformado, porque, como decía el maestro, ¿quién éramos antes? Yo era tan diferente de una manera, vamos a decir que la gente dice que yo nunca me lo vi porque el orgullo es algo que no se ve en uno, que uno no lo nota, pero varias personas me dijeron eso. Y ser humilde de corazón, tener un corazón enseñable, es algo que casi, porque uno puede fingir muy bien, el orgullo lo puede El tapar muy orgullo, bien. muy bien. El El orgullo, orgullo, o sea, la Celinita. gente ni se puede dar cuenta. Uno puede maquillar eso, pero el orgullo es algo que carcome por dentro, es algo que la gente al principio ellos decían, ay, eso que es nada, pero sí es grande, sí es el ego, es algo grande, es Y algo que el Señor lo va limpiando, nos va transformando y nos va haciendo humildes y nuestro carácter se va a parecer más al de Él y agradezco, como dijo Janet, la salud, porque tener salud es tener gran bendición, porque con salud podemos hacer muchas cosas. le hago una Ah, pregunta, dígame. Celinita, Janet y todas. Job gozaba de salud. Yo tuve un accidente muy grande, pero antes de siempre he tenido una buena salud. No es que como muchas personas, como mis hermanas, por decir, algunas personas tienen como diabetes, como hiperpensas, todo eso. No, yo siempre he gozado de muy buena salud. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, porque andamos bajo la gracia del Señor y le creemos. ¿Qué le Ujú. creemos al Señor? Señor, tú no vas a depositar en mi vida una enfermedad mortal, una enfermedad que no me lleve a la muerte. ¿Me comprendes? Amén. Job era un hombre que estaba, créame de corazón, Job no gozaba de salud en ese proceso, en ese desierto que él tuvo, pero siempre estuvo No, pleno y gozoso en el Señor. Y hay porque, personas que no tienen salud y tienen plenitud y gozo en su vida y no tienen salud, pero sí tienen salud espiritual, el orgullo. Y mire lo que se viene aquí. Les voy a leer esos dos versiculitos de Proverbios. Proverbios 14:11 dice, la casa de los impíos será asolada. ¿Por qué? Porque ya vemos las consecuencias del orgullo y las consecuencias de la desobediencia. Pero florecerá la tienda de los rectos. Cuando hay rectitud y vida y cuando hay rectitud,
y cuando ando bajo las sendas de justicia, que son las del Señor, entonces mi casa va a florecer. O sea, aquí estoy viendo cómo gozo, cómo disfruto de las bendiciones del Señor, cómo todo florece. Pero mire lo que dice el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su Pero su fin fin es es muerte. camino de muerte. A veces creemos que estamos decidiendo correcto, estamos pensando correcto, estamos haciendo las cosas correctas, estoy tratando a las personas correctas, estoy dando respuestas correctas. Pero lo más interesante de todo esto es, ¿será que Dios se agrada de las respuestas? ¿Será que Dios puede ser burlado? No, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo puedo decir de labios que gozo de muy buena salud física, pero ¿cómo está mi salud espiritual? Esa es otra cosa. Ujú. Es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad que sí, Celina? Janet, Así. Rocío, Karen. Es eso, familia. Es eso. Y como yo les digo, mira, familia, Paulo, Paulo era un hombre que andaba muy enfermo dentro de una prisión y él estaba a punto de morir, pero gozaba de plenitud y Cosas, gozo gozo espiritualmente. Estaba espiritual tenía alegre. ese hombre. Él mandaba cartas a los colosenses, a los filipenses, desde la Los cárcel de Roma. de Éfeso, Tesalónica, etcétera, etcétera. Entonces, es a lo que yo me refiero, Ah, que no es lo que digan mis labios, sino lo que el Espíritu me convenza de cómo estoy en mi vida. amén, así es. ¿Oyeron? Porque quizás yo piense que estoy haciendo las cosas correctas, pero ¿cómo trato a mi hijo? ¿Cómo trato a mi hija? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo estoy Mm. reaccionando? ¿Cómo me veo ante los ojos de las demás personas? Pero ¿será que Dios puede decir de mí, este es mi hijo amado Hijo, en quien yo tengo complacencia? A él escuchar, a él oír. ¿Será que Dios puede decir eso de ti y de mí? esa es Eso, la pregunta. eso es lo que quiero que se lleven en su corazón. Amén. Porque esto no se trata ni de ti ni de mí, como leímos en el Salmo. Es que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros somos ovejas de su prado. Y Amén. nosotros escuchamos la voz del pastor y el pastor es el que decide y él observa si estamos enfermos o no. Es el pastor, no nosotros. Y él es el Espíritu Santo quien nos da discernimiento y nos convence de pecado, de error, de cómo estamos en nuestro estado, tanto físico, espiritual y emocional. Amén. Amén. ¿Estamos claros, Amén, Selenita, Rocío, amén, Janet? amén, 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 maestro. Sí, amén, amén. Amén. Muy bien. Amadísimo Padre Dios de gloria, gracias te damos, papá. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque cada día tú nos das entendimiento, Padre. Tu palabra. Gracias, papá. De verdad, Padre, gracias. Gracias por todo tu amor, por tu verdad. Eso. Gracias porque hemos podido comprender que todas las escrituras apuntan a ti. Sí es, mi Dios. Gracias, Padre, porque entendimos, mi Señor, que no es andar bajo nuestro propio orgullo, lo que yo crea, sino lo que tú dices. Por eso te pedimos que quites de nuestro corazón todo orgullo, toda altivez, porque somos seres humanos y por eso queremos entenderte, comprenderte, queremos siempre andar contigo, porque tú te acercaste a nuestras vidas. Nosotros no, tú, porque a través de este corazón, Señor, que estaba duro, ahora, mi glorioso Dios, a través de tu abundante misericordia, nosotros podemos disfrutar otra vez de tu amor, de tu gracia, porque eso es lo que tú nos diste a entender, mi Señor, de que siempre tenemos que andar en obediencia. ¿Por qué? Porque tú así lo pides, porque traen grandes beneficios, porque nuestra casa va a florecer, nuestra vida va a florecer, Sí es. va a disfrutar de una vida plena, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque
A través del Nuevo Testamento pudimos entender que estos hombres, aún escuchando todas tus cosas, no entendían. Les hacía falta de fe, mi Señor, porque no creían lo que decían los profetas y la ley de Moisés sobre ti, mi Señor Jesús. Pero nosotros te creemos. Todo lo que está escrito allí lo creemos. Todo, sin acepción, Señor. No hay condición, no hay condiciones allí, mi Señor, para poder creer. Y por eso te damos las gracias porque eres tú quien nos abres el entendimiento. Por eso derrama tu gracia y tu poder sobre nuestras vidas. Ilumínanos, Señor, porque queremos andar siempre contigo, así como estos hombres que entendieron absolutamente todo. Y como cuando tú así en estos estudios, Señor, tú nos hablas, cómo se encienden nuestros corazones. ¿Cómo se encienden, Padre? Porque ese fuego en el Espíritu, Señor, quiero que arda cada vez más, más y más. Y yo te pido por Celina, por Raquel, te pido por Karen, por Rocío, por mi esposa, por mi vida. Que seas tú, Señor, haciendo lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Porque no queremos anunciar vanagloria, no, Señor. Queremos siempre darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque eres tú quien hace lo que has hecho en nuestras vidas, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Fuiste tú quien iniciaste la obra y tú la estás perfeccionando de acuerdo a la semejanza, a la imagen semejante de tu Hijo Jesucristo. Así que te damos gracias, papá, pero convéncenos, Padre, convéncenos día tras día de eso que yo creo que estoy haciendo las cosas correctas, porque no es lo que yo piense, porque cuando yo creo en mi propio corazón que es engañoso, mi Señor, pero tú nos revelarás la verdad. Muéstranos qué debemos de cambiar. Te lo pedimos, papá, te lo pedimos, porque queremos ser sus discípulos, porque ya entendimos a través de toda esa obra sobrenatural que tú existes, que tú resucitaste y que tú has enviado la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Te amamos, papá Dios. Bendícenos, Señor, hoy, mañana y siempre. Que tu presencia nunca se aparte de nosotros, porque no vamos a ir si tú no vas con nosotros. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén, maestro.